Perfecto. Antes de iniciar la exposición, quería agradecer a la Escuela Garantista Cerejus por la cordial invitación. También felicitarlos por la organización de este evento eh, que ha traído a excelentes profesionales, excelentes académicos del medio judicial, abogados litigantes, académicos, etc. Como bien lo han señalado hoy día, vamos a exponer sobre la imputación subjetiva. Para esto vamos a colgar una presentación. Eh, Deme un segundo. Pantalla. Compartir. Ok, perfecto. Entiendo que la diapositiva se está visualizando, entonces seguimos con la exposición. Bueno, antes también saludar a todos los participantes. La idea de esta exposición es hacerla bastante amigable, bastante llevadera. Entonces vamos a abordar el tema de la imputación subjetiva. Vamos a hablar cuáles son los fundamentos, los principios de los que se deriva, los elementos que conforman las dos grandes figuras que se encuentran dentro de esta categoría, que es el dolo y la imprudencia. Hablaremos de las problemáticas que siempre se han desarrollado en torno a la imputación subjetiva, la problemática actual, moderna, vinculada a delitos clásicos, pero también a delitos modernos, a delincuencia económica. Hablaremos un poco también del error. Y bueno, estaremos pues atentos a las preguntas que ustedes nos quieran hacer para efectos de sacarles las dudas y enriquecer mucho más esta exposición. Vamos a comenzar con el curso. Hablar de la imputación subjetiva, hablar del dolo, implica hablar de una de las categorías más importantes de la teoría del delito. Recordemos que en materia penal los tres núcleos duros de discusión teórica gira en torno al derecho penal y la teoría de la pena, los principios del derecho penal y la teoría del delito. Dentro de la teoría del delito es que nosotros vamos a encontrar a la imputación subjetiva y dentro de ella al dolo y la imprudencia. Entonces, entrando ya en materia, seguramente nos hemos preguntado, todos los que hemos revisado esta figura, y de dónde se genera la imputación subjetiva, la necesidad de imputación subjetiva, cuál es su origen, cuál es su base teórica, qué principio es el que lo soporta, ¿no? Y en esa medida tenemos que hacer referencia al principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad que concibe al ser humano como una persona libre, racional, razonable, que a partir de su comportamiento le atribuye consecuencias jurídicas, tiene tres consecuencias importantísimas y que se han ido generando a lo largo del desarrollo teórico, a lo largo de la historia, y son básicamente, uno, el hecho de que el derecho penal sanciona comportamientos humanos, no sanciona pensamientos, ideas, tampoco sanciona hechos de la naturaleza, fenómenos naturales. En segundo lugar, el derecho penal nos dice que la responsabilidad penal es personal e intransferible, es decir, quien responde es quien realiza el comportamiento, no existe una responsabilidad colectiva, no existe una responsabilidad comunitaria, y esto que parece sumamente evidente, no siempre ha sido así. De hecho, han pasado muchos años y siglos de discusión teórica para que esto que para nosotros es evidente, así lo sea en estos momentos. Y un tercer punto importante es que el derecho penal establece responsabilidad
siempre y cuando el comportamiento humano sea realizado con dolo o con culpa. Entonces, el principio de culpabilidad es el que fundamenta la necesidad de una imputación subjetiva, en esa medida que el comportamiento del autor sea tipificado como dolo o sea tipificado como imprudencia, ¿no? La base normativa, la base legal de esto que aceptamos en el ámbito teórico la encontramos en el artículo 7, el título preliminar del Código Penal, que nos dice, ¿no? La pena requiere de la responsabilidad penal del autor, queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Esto debe entenderse de la siguiente manera. Por ejemplo, en el ámbito administrativo, no existe una necesidad de verificar si el comportamiento que se ha realizado es un comportamiento doloso o imprudente. Básicamente, se necesita verificar la concurrencia del hecho y, en tanto, este hecho es un hecho antinormativo o que transgrede una norma de comportamiento, se aplica la consecuencia jurídica negativa. Por ejemplo, cuando una persona cruza la luz roja, un conductor cruza una luz roja, transgrede el reglamento de tránsito y si un miembro de la policía de tránsito lo detiene, simplemente al haber verificado la transgresión le impone una papeleta. O cuando un conductor maneja en estado de ebriedad y es intervenido por la policía de tránsito nuevamente, basta que se verifique el estado de conducción en estado de ebriedad, es decir, que tenga alcohol en sangre por encima del permitido por ley, por encima de los 5 mililitros de alcohol en sangre, para que se le imponga la consecuencia administrativa. Esto es, para que se le imponga la papeleta, la multa, la retención del brevete, la suspensión de la licencia de conducir, etc. En el ámbito penal, esto está proscrito. En el ámbito penal no solo basta la verificación del hecho, sino que además es necesario que se verifique si el autor actuó con dolo o con imprudencia. Entonces, hablar, a partir de ello, tenemos ya que entrar en la discusión de qué es el dolo, qué significa, cuál es su contenido y dónde encontramos actualmente a esta figura, a esta categoría del delito, porque evidentemente, tal como la conocemos el día de hoy, esto no ha sido así siempre, sino que ha habido un proceso evolutivo a lo largo del tiempo y ciertas modificaciones en lo que ha sido la construcción de la teoría del delito, ¿no? Debemos hablar en ese sentido de cómo se concebía inicialmente por parte de la escuela, la corriente causalista del derecho penal, la teoría del delito, ¿no? Esta concepción, el causalismo, entendía el delito en una concepción básicamente bipartita, donde por un lado estaba el injusto penal puramente objetivo, la tipicidad puramente objetiva, y por otro lado la culpabilidad, donde encontrábamos todos los elementos subjetivos para el análisis. Entonces teníamos por un lado un injusto puramente objetivo y una culpabilidad puramente subjetiva. En esta culpabilidad es que, a la luz de esta corriente, encontramos lo que se ha venido llamando el dolus malus. Probablemente no se escuche mucho de esta denominación por ser algo antigua, una terminología bastante antiquísima. Sin embargo, dentro del dolus malus se comprendía lo que era el comportamiento doloso. El dolus malus, sin embargo, englobaba algunos elementos adicionales de los que ahora conocemos como dolo. El dolo no solo comprendía el conocimiento del hecho, el conocimiento y la voluntad con relación al hecho, a los elementos típicos, sino que además el dolus malus comprendía también el conocimiento de la antijuricidad, ¿no? El conocimiento de la ilicitud del hecho. No solo el autor debía saber, por ejemplo, que estaba realizando un comportamiento abortivo, por ejemplo,
sino que debía saber además que ese comportamiento abortivo estaba prohibido en determinado espacio, en determinado territorio, ¿no? Determinado país, por ejemplo. Entonces el dolus malus comprendía el conocimiento de los el conocimiento y la voluntad de los elementos típicos, de los elementos del hecho en sí, y el conocimiento de la antijuricidad. Claramente, esto fue cuestionado, fue bastante cuestionado en la medida que la acción humana en sí misma contiene elementos subjetivos, de los cuales es difícilmente desvinculable, ¿no? Y este cuestionamiento se hizo de manera bastante dura, bastante drástica, por los partidarios de la escuela finalista, de la corriente finalista del derecho penal, ¿no? Cuyo líder principal o promotor principal o autor más renombrado es Hans Belsen. En esta teoría se fundamenta o tiene su fundamento en lo que se ha denominado la acción final. Belsen nos dice que el comportamiento humano es una acción final. Y por tanto, la acción en sí misma conlleva elementos subjetivos de finalidad, de intención, de voluntad, que se ejemplifican con determinados delitos, ¿no? Por ejemplo, nos hablan de en el hurto no se comprende cómo un autor puede sustraer un objeto si no es con la intención de sacarle un provecho económico al acto, ¿no? Y así en diversos tipos penales. Y a partir de esa concepción de la acción humana, de la acción típica como acción final, es que el dolo, que antes formaba parte de la culpabilidad, pasan a formar parte de la tipicidad, del injusto penal. El dolo y la imprudencia pasan a formar parte del tipo penal, y con ello la teoría del delito sufre una importante modificación, una nueva configuración que por supuesto se ha mantenido hasta el día de hoy sin mayores cambios estructurales. Los cambios vienen por otro lado. Sin embargo, esta teoría de la acción final, esta corriente finalista también presentaba algunos problemas bastante duros que difícilmente pudieron superar. Por ejemplo, se hablaba de si es que la acción es una acción final, es una acción dirigida a la obtención de un resultado, es una acción que busca el logro de algún objetivo, alguna meta particular. No se entendía y no se comprendía bien teóricamente cómo es que encajaba en esta estructura los comportamientos omisivos y los comportamientos culposos, ¿no? Porque si la acción final es hacer algo para que ese hacer genere un resultado, ya la omisión en sí misma es un comportamiento totalmente inverso. No se hace algo, sino más bien se deja de hacer. En esa medida fue un cuestionamiento bastante duro. Posteriormente, y claro, no en ese momento, ya a partir de nuevas concepciones y nuevas teorías, por ejemplo, las propugnadas por Jacobs, que nos dice que la omisión y la acción finalmente son puntos de vista, son simplemente perspectivas diferentes, y nos pone un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando una persona conduce un vehículo, un autor, un sujeto conduce un vehículo y ve que una persona se encuentra delante y acelera o conduce el vehículo hacia esa persona y la arrolla, claramente hay una acción y puede decirse que hay una acción final en la medida que
está dirigiendo su comportamiento hacia la obtención de ese resultado. Sin embargo, con la omisión podría decirse lo mismo desde un punto de vista diferente. Es decir, si una persona, si un conductor, el mismo conductor, ve a la persona delante, pero no hace algo, sino más bien deja de hacer, como puede ser el no frenar o el no dirigir el vehículo hacia un destino diferente, digamos que a través de un comportamiento omisivo está buscando la producción del mismo resultado. Entonces, si bien esta podría ser una explicación de cómo la omisión podría encajar en esa concepción de la acción final propia del finalismo, es una defensa relativa y que en su momento tampoco se planteó en esos términos, ¿no? Pero lo importante de esta corriente es que traslada el dolo y la imprudencia al tipo penal. Con relación al comportamiento imprudente, sí que la justificación era mucho más débil, siempre fue la piedra en el zapato de esta corriente, porque si hablamos de que el tipo penal conlleva una acción final, claramente el comportamiento culposo o imprudente no busca el resultado. Cuando se produce un resultado, es evidente que no es un resultado perseguido, no es el objetivo al que quiere llegar el autor. Todo lo contrario, solo se verifican deberes o la infracción de deberes de cuidado, que son los que generan ese resultado, pero la finalidad y la búsqueda del propósito están bastante alejados y por tanto era una figura que no encajaba en esta concepción del finalismo, en esta concepción de la acción final. Esto fue superándose a través de la instauración o el posicionamiento de lo que ha sido y viene siendo el funcionalismo, con representantes importantísimos como Klaus Roxin, que defiende un funcionalismo político-criminal, como Jacobs, que defiende un funcionalismo sistémico, y el gran aporte del funcionalismo, más allá del desarrollo de muchas categorías propias de la teoría del delito, como es la imputación objetiva, la misma imputación subjetiva, la autoría de la participación, es la concepción diferente que tienen en cuanto al análisis de los hechos. Es decir, el funcionalismo parte de la concepción de una sociedad del riesgo, donde lo que se conoce, más que hechos naturalistas, son hechos interpretados normativamente y sobre todo el riesgo que se deriva de determinados comportamientos y los resultados que deben evitarse a partir de ello, ¿no? Roxin nos dice que el derecho penal tiene por finalidad o fin la protección de bienes jurídicos y Jacobs la protección de la vigencia de la norma. Más allá que una posición u otra puede generarnos o llevarnos a una explicación bastante densa, anotamos o soltamos este dato porque más adelante seguramente nos va a ser de mayor utilidad. Pero en todo caso, a partir o superada la corriente causalista con el finalismo y el funcionalismo, el dolo es comprendido, digámoslo de alguna manera, como el conocimiento y la voluntad del hecho, como el conocer y el querer realizar el hecho que es el objeto de análisis, ¿no? Luego, evidentemente, van a haber corrientes, unas que nos digan que el dolo se fundamenta en la voluntad principalmente, otros solo en el conocimiento, incluso corrientes nuevas que nos dicen que puede existir un comportamiento doloso aun cuando no exista ni voluntad ni conocimiento. Eso lo veremos
lo veremos más adelante. Hasta este punto es importante tener más o menos claridad de cuáles son los elementos vinculados a la imputación subjetiva, vinculados al dolo, y cuáles son las clases de dolo que en la doctrina se vienen utilizando y que pareciera que no tienen, que es una doctrina totalmente asentada sin mayor margen de discusión. Sin embargo, eso no es así y lo iremos viendo. Cuando nosotros hablamos de las clases de dolo, siempre hacemos referencia o siempre se nos hace referencia en algunos textos académicos, en las resoluciones judiciales, de la famosa tripartición del dolo, la concepción tripartita del dolo, ¿no? Que básicamente nos habla de el dolo directo de primer grado, el dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias y el dolo eventual, ¿no? Sin embargo, debemos decir que esta construcción teórica, esta concepción tripartita del dolo, es una concepción propia de las teorías de la voluntad, aceptada por los partidarios de estas teorías y generada por los partidarios de estas teorías. Los partidarios de las teorías del conocimiento no tienen esta tripartición y más bien nos hablan simplemente del dolo como conocimiento, del dolo como conocimiento concreto, conocimiento real, conocimiento pleno, y de una imprudencia como conocimiento abstracto, difuso, poco claro. Y por supuesto nos dicen que tanto en el dolo y la imprudencia tiene que haber conocimiento en algún grado, mayor y menor grado, porque si no, no se entiende el reproche penal, no se entiende la relevancia penal del hecho. Sobre eso también volveremos más adelante. En cuanto al dolo directo, solo para que quede claro a qué nos referimos cuando hablamos de estos tipos de dolo, de esta concepción tripartita del dolo, debemos mencionar lo siguiente. En el dolo directo de primer grado se dice que existe conocimiento y voluntad, conocimiento e intención, pero donde la intención es el elemento marcadamente preponderante, ¿no? Por ejemplo, para que se entienda, podemos ejemplificar esta figura con el caso del homicida. Una persona que coge un arma y dispara contra su víctima. Claramente es un acto donde se evidencia una intención de realizar, de producir la muerte de la víctima, de realizar el tipo penal de homicidio. No existe duda de que evidentemente conoce de que apuntando y disparando a su víctima va a producir un resultado, pero más que ese conocimiento, la intención no tiene lugar a duda, ¿no? Esa es la característica principal del dolo directo. Y se hace más directo aún, por ejemplo, si llevamos este ejemplo del homicidio a un supuesto de sicariato, ¿no? Que es el sicario que identifica a su víctima y que le da muerte a cambio de una contraprestación económica, ¿no? Claramente este sicario no solamente sabe quién es la víctima, sabe que realiza el comportamiento idóneo para producirle la muerte, sino que además quiere hacerlo. Tiene una finalidad particularmente marcada, una intención claramente definida. En el caso del dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias, este comportamiento siempre está vinculado
a un hecho principal. Este es un hecho secundario vinculado a un hecho principal. Podemos seguir en la misma línea del sicariato, estos delitos de sangre, donde los ejemplos nos permiten ser bastante claros. Por ejemplo, si recordamos el atentado que orquestó el cartel de Medellín en Colombia, cuando se hizo explotar eh, cuando se hizo explotar un dispositivo en un avión de la aerolínea Bianca en pleno vuelo, allá por, si no me equivoco, fines de los años 80, inicios de los años 90, y que tenían por finalidad darle muerte al candidato presidencial de ese entonces. Claramente, cuando se realiza este atentado, se tenía conocimiento de que al explotar este dispositivo, el avión se iba a estrellar y también iban a perecer todos los tripulantes, tripulantes y pasajeros de dicha aeronave, ¿no? Pero evidentemente la finalidad con relación a ellos no existía. Ellos no eran personas absolutamente anónimas, desconocidas, y que no, que no tenían ninguna relación, no eran el objetivo del atentado, pero que sin embargo se sabía que al realizar el acto principal, el hacer explotar esta aeronave, ellos iban a también perecer en ese atentado. Esto se denomina como el dolo de segundo grado o de consecuencias necesarias, ¿no? Realizo un comportamiento sin la intención, pero sabiendo que se va a producir ese resultado. ¿Cuál es la diferencia eh, en términos de aplicación de penas, la diferencia penológica entre el dolo directo y el dolo de consecuencias necesarias? Ninguna. No existe ninguna normativa, ninguna base legal eh, es una definición, es una diferenciación básicamente teórica para explicar cada una de estas figuras y por qué aún nos mantenemos en el ámbito del comportamiento doloso. Y como tercera categoría del dolo, encontramos al famoso dolo eventual. Y es aquí donde se generará la gran discusión, el gran debate en torno a las teorías del conocimiento y las teorías de la voluntad para establecer cuándo estamos ante un supuesto de dolo eventual y cuándo ante un supuesto de imprudencia o culpa. ¿Y qué nos dice el dolo eventual? En el dolo eventual, los partidarios, los defensores de la teoría de la voluntad que hablan del dolo eventual también nos dicen que encontramos en ella tanto el conocimiento como la voluntad. Sin embargo, ni el conocimiento ni la voluntad se expresan como en los otros tipos de dolo. Tenemos un conocimiento más o menos disminuido y una voluntad ya no en términos de intencionalidad, en términos de persecución de un resultado, sino más bien en términos de aceptación, en términos de resignación, de indiferencia, de consentimiento, pero claramente no es ya la intención propia del dolo directo, que es sobre la que se construye toda toda la teoría del dolo desde el punto de vista de las teorías de la voluntad. Se cuestiona a estas teorías básicamente el utilizar, el ser incoherente, porque ya nos preguntamos si en el dolo eventual efectivamente existe la intencionalidad propia del dolo o simplemente si se están usando algunos sucedáneos para tratar de justificar todavía esta construcción teórica. Y este dolo eventual podemos graficarlo en
por ejemplo, en el famoso caso de la embarcación siniestrada con con fines de cobro de póliza de seguro, ¿no? En este caso, se dispone y se hace explotar o se genera la avería de una embarcación eh, para efectos de que la misma naufrague, eh, se hunda en el océano. Esta embarcación que se podría encontrar a 1 o 2 kilómetros de las orillas. Y sin embargo, en esta embarcación habían tripulantes y pasajeros, ¿no? Se generaba un riesgo con relación a la vida o integridad de estos tripulantes y pasajeros. Sí, necesariamente iban a perder la vida. No, no necesariamente. Probablemente algunos sí, algunos no. Probablemente algunos podían sobrevivir dependiendo sus características individuales, sus capacidades individuales, la capacidad de auxilio que podía haber en la embarcación, si tenía instrumento de salvataje, pero evidentemente se generaba un peligro contra la vida e integridad de algunas personas. Pese a ello, y sin que ese resultado sea totalmente seguro, eh, se decide igual siniestrar la embarcación, esta se hunde y algunas personas perecen en dicho accidente o en dicho atentado, y algunas otras terminan con problemas de salud bastante graves. ¿Qué se imputa? Eh, con relación a estos resultados se le imputa dolo eventual. Dolo eventual con relación básicamente a los delitos de homicidio y lesiones graves. Entonces, hasta aquí hemos dicho más o menos eh, que, el, que con relación al dolo, al delito doloso, al comportamiento doloso, hemos dicho que encontramos a los elementos de la voluntad, a los elementos del conocimiento. Algunos partidarios, de acuerdo a qué corriente seguimos, los, para la corriente eh, para los partidarios de la teoría de la voluntad, eh, el dolo será conocimiento y voluntad con preponderancia del elemento volitivo, y para los partidarios de la teoría del conocimiento será solo el conocimiento quien fundamente la responsabilidad a título de dolo. Pero también encontramos elementos internos trascendentes. Y entonces nos decimos, ¿y dónde ubicamos esos elementos? ¿Son parte del dolo? ¿Están fuera del dolo? La doctrina mayoritaria nos dice que son elementos adicionales al dolo. Eh, Son los conocidos, los famosos ánimos, y que los encontramos en determinados delitos. Por ejemplo, en el de sicariato, cuando se habla del propósito; en el hurto, cuando se habla de la finalidad de obtención de provecho; en la usura, ¿no? La obtención de la finalidad de obtener la ventaja patrimonial. Hay un interés claramente definido, pero además recogido por el tipo penal. Con relación a estos elementos, lo que debemos decir y lo que asumimos como posición eh, es que estos elementos eh, para nosotros serían elementos propios del, que se encontrarían en lo que se conoce el dolo de primer grado, donde la intención está marcadamente presente y es un elemento a todas luces protagónico. Sin embargo, eh, y por tanto, desde el punto de vista de esta posición, podría resultar infructuosa
analizarlo como un elemento adicional, ¿no? Sin embargo, sobre esa discusión, digamos, existe, digamos, posiciones encontradas, no existe uniformidad, no existe consenso, y quienes defienden o quienes asumen una posición cognitiva de la imputación subjetiva del dolo, entienden que estos elementos en realidad no son importantes, no son trascendentes, y no fundamentan de ninguna manera el comportamiento doloso, ¿no? Siguen sosteniendo que el comportamiento doloso se fundamenta únicamente en el conocimiento que tiene el autor del riesgo que su comportamiento genera para la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos o para la transgresión de la vigencia de la norma. Sin embargo, aquí debemos hacer una anotación bastante puntual, y es que, hablando en términos objetivos, nuestra legislación recoge en algunos tipos penales o exige en algunos tipos penales estos elementos internos. Por tanto, en aquellos tipos penales, más allá de señalar si desde un punto de vista o de otro tienen relevancia para fundamentar el delito doloso, en aquellos tipos penales donde expresamente el texto legal exige ocurrencia, deben estar presentes. Y si no lo están, pues estaremos ante comportamientos atípicos, ¿no? Pero básicamente por una cuestión de mandato legal, por una cuestión de respeto al principio de legalidad. Dicho esto, podemos entrar a la discusión y ya a efectos de tomar una posición también, podemos entrar al gran debate de lo que ha sido las teorías de la voluntad, las teorías del conocimiento con relación al dolo eventual, de cuando nos encontramos todavía ante un comportamiento doloso eventual o ante un comportamiento doloso, y cuando ya nos encontramos ante un supuesto de imprudencia oculta. No, los partidarios de la teoría de la voluntad básicamente han expresado su posición en varias teorías. Podemos resumirlas o agruparlas en tres grandes conceptos, en tres grandes corrientes, ¿no? La teoría del consentimiento, la teoría de la indiferencia y la teoría más actual que podemos nosotros denominar volitivo-normativa, donde el criterio preponderante es la decisión en contra del bien jurídico. Dentro de la teoría del consentimiento podemos encontrar a las fórmulas de Frank, las famosas fórmulas de Frank, que en su más que primera fórmula, en su segunda, tuvo más acogida, nos decía que estaremos ante un comportamiento doloso si el autor se representa que el suceso puede producirse o no, pero de cualquier manera él actuaría, realizaría el comportamiento, ¿no? No hay que perder de vista que los partidarios de la teoría de la voluntad y los partidarios de la teoría del conocimiento dan por sentado la necesidad del conocimiento en el comportamiento doloso. Ambos exigen la necesidad de que concurra la representación en el autor, ¿no? Solamente que los partidarios de la teoría de la voluntad añaden a ello el contenido subjetivo, el contenido volitivo, y le dan preponderancia a este. Con posterioridad, también tuvo cierta acogida la teoría de la indiferencia propugnada por Engels, y que hablaba pues de que si se aceptaba o si se aprobaba el resultado con indiferencia, entonces estábamos ante un comportamiento doloso. Y cuando no,
cuando no existía esta indiferencia en el autor, podíamos estar ante comportamientos imprudentes. Más adelante y actualmente podemos citar pues, a Roxin, a María del Mar Díaz Pita, una excelente autora que habla eh, del dolo como decisión en contra del bien jurídico, y nos dice básicamente que lo que fundamenta el comportamiento doloso es la decisión en contra del bien jurídico. Es decir, si el autor sabe que está realizando un comportamiento que genera un riesgo para la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, dice ella, y pese a ello, con ese conocimiento y pese a ese conocimiento, se decide continuar con ese comportamiento, entonces el autor estará obrando dolosamente, ¿no? Y es esa decisión la que fundamenta la imputación a título de dolo. Como se diría en un contexto electoral, esa decisión informada es la que fundamenta la responsabilidad. Por su parte, las teorías del consentimiento las podemos agrupar en las teorías de la representación, las teorías de la probabilidad y lo que nosotros denominamos teorías cognitivo-normativas, que fundamentan la responsabilidad en la infracción del deber de autocontrol. Volveremos sobre este punto. Las teorías de la representación básicamente nos dicen, propugnada por Schmidhauser, por Schroeder, nos dicen básicamente que el autor debe haberse representado la producción del resultado y pese a ello ha realizado el comportamiento y por tanto al haber realizado ese comportamiento a partir de la representación del conocimiento del hecho, ha obrado dolosamente. Helmut Mayer, partidario de la teoría y la probabilidad, nos dice que esa representación debe efectuarse en términos de probabilidad, no en términos de mera posibilidad, sino una representación mayor, y de la misma manera esa representación es la que fundamenta el comportamiento doloso, ¿no? Por su lado, por su parte, estas corrientes del dolo, desde la perspectiva de las teorías del conocimiento, fueron desarrollándose y fue con Frisch en su obra Borsa Risco, que sostiene, que hace un cambio de perspectiva y lo que nos dice es que el autor lo que conoce es la acción típica, es el riesgo, el objeto del conocimiento del dolo es el riesgo que genera su comportamiento para la lesión de bienes jurídicos, ¿no? Y esta teoría es posteriormente desarrollada o son autores afines a esta posición, Gunther Jacobs, Feijó Sánchez, Ramón Ragués, entre otros. Y entonces, dicho esto, y habiendo planteado la discusión general en torno a al dolo, habiendo resaltado algunas las teorías más importantes eh, de la corriente de las teorías de la voluntad y las más importantes de las teorías del conocimiento, y estando en un punto en el que, por un lado, unas encuentran en la decisión en contra del bien jurídico el fundamento del comportamiento doloso y otros en la infracción del deber, el, eh, el, la imputación por comportamiento doloso, cabe preguntarnos cuál es el fundamento o cuál debe ser. Ambas dan por sentado la existencia o la necesidad de conocimiento. Y esto se responde
a partir de una concepción o de una comprensión del derecho penal y de la función preventivo general de la pena. Sobre esto, Bernardo Feijó tiene una obra magnífica, probablemente una de las obras más importantes que se ha escrito sobre la materia. Y claro, esta concepción del derecho penal y esta función preventivo general de la pena nos dice que como personas racionales, este mensaje comunicativo o esta función comunicativa de la pena nos dice que se debe respetar la vigencia de la norma, se debe evitar la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, y en una sociedad del riesgo en la que gran parte de nuestra actividad conlleva la administración de fuentes de peligro, lo que tenemos es un deber de controlar los riesgos derivados de nuestra actividad, ¿no? Es decir, si el conductor del vehículo o si una persona conduce un vehículo, esta es una fuente de peligro, conlleva riesgos derivados y por tanto lo que tiene que hacer es controlar dichos riesgos, es decir, no manejar excesiva velocidad, es decir, no manejar en estado de ebriedad, manejar luego de haber obtenido una licencia de conducir que da cuenta de la pericia que puede tener una persona para manejar un vehículo motorizado. Pero lo cierto es que de esa manera se controlan los riesgos derivados de esa actividad. En el ámbito de la construcción, quien construye un edificio debe controlar los riesgos derivados de esa actividad. Señalizar los espacios de peligro, brindarle los instrumentos de seguridad a los trabajadores, colocar las mallas de seguridad a efectos de que objetos no caigan a la vía pública, construir a partir de las recomendaciones técnicas de los profesionales especializados, etc. De esa manera se administran adecuadamente los riesgos derivados de una actividad. Y es que por mandato legal, como personas libres, racionales y razonables, tenemos la obligación de controlar los riesgos inherentes a nosotros, inherentes o derivadas de nuestras actividades cotidianas. Entonces, cuando estamos ante un comportamiento riesgoso o cuando conocemos de un riesgo derivado de nuestro comportamiento, nosotros lo que tenemos es la obligación de controlar ese riesgo. Así como somos libres para desenvolvernos en la sociedad, somos responsables por cada una de nuestras acciones. Y por tanto tenemos esa obligación. Y entonces, si mi comportamiento genera un riesgo que pone en peligro o va a lesionar un bien jurídico o que transgrede la vigencia de la norma, yo tengo o la persona tiene el deber de controlar ese riesgo. Si no lo controla, está infringiendo ese deber y por tanto la imputación de ese comportamiento debe ser a título de dolo, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la relevancia de la decisión? ¿Cuál es la relevancia de la intención? Y esta fue la gran crítica que les hicieron los partidarios de las teorías del conocimiento a los partidarios de las teorías de la voluntad. Y es que si es que uno está obligado, tiene el deber de controlar los riesgos derivados de su actividad, ¿qué relevancia tiene la intención? ¿Qué relevancia tiene la voluntad? Evidentemente no tiene ninguna relevancia.
¿Qué importa si alguien quiere o no quiere? Si claramente conoce el riesgo y simplemente no lo controla. Y no es que pueda o no controlarlo y por tanto la decisión es importante. No, es alguien que tiene el deber, la obligación de controlar ese riesgo. Por tanto, la infracción a ese deber es que fundamenta el comportamiento, la imputación a título de dolo y hace que además entendamos que la voluntad como intención, finalidad, persecución de un objetivo, de un resultado, carezca de absoluta relevancia. Otro aspecto problemático en, otro aspecto problemático en torno al dolo es el objeto del conocimiento. Anteriormente, y ha sido doctrina dominante, y en la actualidad mucha de la jurisprudencia que se emite sigue también esta corriente, se decía que el dolo debe abarcar, o el dolo es el conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal y del resultado. El dolo es el conocimiento también del resultado. Eh, Esto no es así y esto no puede ser así porque cuando uno mata a alguien sabe que ese comportamiento tiene la idoneidad suficiente para producir la muerte, cuando uno dispara contra alguien, pero en el momento del disparo no sabe la muerte, no sabe, no conoce el resultado que se va a producir además después. Entonces, el objeto del conocimiento no puede también incluir al resultado. Lo que se conoce es el riesgo. El riesgo derivado del comportamiento y que tiene la idoneidad suficiente para lesionar o poner en peligro bienes jurídicos o desde la perspectiva jacobsiana para lesionar o transgredir la vigencia de la norma, ¿no? Otro aspecto importante que también es muy problemático y que a veces se plasma inadecuadamente en algunas resoluciones judiciales es el momento del análisis de la imputación subjetiva. Es decir, eh, claramente no se puede probar lo pasado, pero antes de entrar a la prueba, ¿cuál es el momento del análisis? Se analiza el hecho ex post, luego de sucedido, y por tanto, con todos los elementos que se conocen con posterioridad, se analiza el hecho en el momento de la acción y en tanto en el momento de la acción es un hecho pasado, para cuando se hace ese análisis, se analiza al autor en su individualidad o se analiza desde el punto de vista de un observador objetivo que coloca en lugar del autor a una especie de hombre medio, la teoría del hombre medio. Aquí debemos ser claros. El análisis es ex ante, en el momento, con los datos que se cuentan en el momento de que se realiza la acción o la omisión, y además a partir de la individualidad del autor, con sus virtudes, con sus capacidades, con sus defectos. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de una persona que conduce un vehículo por la Panamericana Sur, un joven de 18 años que conduce por la Panamericana Sur porque tiene esta tarde para llegar a una reunión social con sus amigos. Es una persona que no tiene licencia de conducir, eventualmente no ha conducido con mucha frecuencia y menos en carretera. Es una persona que tiene una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, pero que sin embargo conduce a 150 kilómetros por hora.
eh, y al tratar de sobrepasar los vehículos que claramente están yendo mucho más lento, eh, colisiona con algún vehículo y produce la muerte de su acompañante, de su copiloto. Este hecho será calificado de la misma manera que si el mismo automóvil es conducido por un profesional automovilístico. Citemos, por ejemplo, a Schumacher, que es uno de los eh, tipos más brillantes en las carreras automovilísticas. Claramente Schumacher es alguien que puede manejar a 150 kilómetros de velocidad y controlar determinados riesgos. Es un experto automovilístico. Evidentemente tiene una pericia distinta de aquel joven novato que ni siquiera tiene licencia de conducir y que no conduce con mucha frecuencia. Se podría decir, a partir de ese análisis, que el joven responderá a título de dolo desde el punto de vista de teoría o desde el punto de vista de la repartición del dolo a título de dolo eventual, y el experto automovilístico claramente respondería a título de imprudencia, ¿no? Esto tiene que ver con el conocimiento del peligro. En un caso, uno tiene un mayor conocimiento del peligro por su falta de pericia. En el otro caso, un conocimiento menor, un conocimiento que racionalmente puede entender que a partir de su expertise eh, puede controlar ese riesgo, puede controlar ese peligro, ¿no? Por tanto, el análisis de la imputación subjetiva se hace en el momento de los hechos con las condiciones y particularidades del autor y a partir de su propia individualidad. Esto nos lleva también a hablar de otra discusión importante que es la prueba del dolo. ¿Cómo se prueba el dolo? ¿Qué es el dolo? Hemos dicho, desde un punto de vista el dolo es conocimiento y voluntad, desde otro punto de vista el dolo es solamente conocimiento. ¿Y cómo se prueba estos elementos que son claramente propios de la mente humana? Son elementos internos que solo se encuentran en la subjetividad del autor. No existe avance científico alguno que nos diga el autor conocía o quería. No existe. De hecho, la neurociencia, y sobre esto han escrito libros bastante interesantísimos, el profesor Demetrio Crespo, Bernardo Feijó, con relación a la neurociencia, y nos dicen, entre otros autores de primera calidad, nos dicen que claro, la ciencia, porque el postulado de estas teorías es de que nosotros en realidad, sin ser conscientes, actuamos a partir, o nuestros actos son actos predeterminados, ¿no? Desde nuestra inconsciencia. Eh, y cuestiona toda la construcción teórica de la culpabilidad como, como que parte o que presupone la existencia de un ser humano, de una persona libre y responsable, ¿no? Estas investigaciones darían cuenta de que en el fondo no somos tan libres, que somos sujetos determinados por nuestra inconsciencia. Sin embargo, los avances científicos, tecnológicos, si se quiere decir, no han llegado a ese nivel, no pueden arrojar una conclusión científica válida y por tanto no existe elemento alguno que nos pueda permitir probar realmente la existencia de un elemento subjetivo
interno del autor, como es la intención, la voluntad, el conocimiento. Y entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos para probar este extremo del tipo penal, esta parte del tipo penal? El dolo, y lo dice muy bien Ramón Ragués, Bernardo Feijó, el dolo se atribuye, el dolo se imputa, el conocimiento se atribuye, y se atribuye a partir de la prueba indiciaria. Yo a partir de los indicios puedo acreditar que conocía que mi comportamiento era un comportamiento idóneo para producir el resultado lesivo, ¿no? Por ejemplo, ha habido un famoso caso de sicariato. Ha habido dos famosos casos en el medio de sicariato, seguramente ustedes lo tienen en cuenta y se les viene a la mente rápidamente, donde el hecho se ha construido a partir de indicios, ¿no? A partir de verificarse el pago con fines homicidas, la presencia del autor en la casa de la víctima, la confesión del autor, el resultado muerte, los datos consignados en las pericias forenses, se dan cuenta de cómo es que se produjo la muerte. Y evidentemente estos elementos lo que nos hacen concluir es que el conocimiento de que se estaba realizando un comportamiento homicida podría asumirse como probado, ¿no? Y por tanto, a partir de ello se entendía acreditado este elemento subjetivo. Entonces, con relación a la prueba del dolo, solo podemos decir que el dolo se imputa, se atribuye, y para ello se utiliza la prueba indiciaria. Difícilmente podría acreditarse este elemento subjetivo a través de alguna prueba directa. Sería una cuestión de verificar, de hacer un análisis casuístico. Otro elemento importante y que probablemente no sepamos cómo comprender o no se comprenda bien o no se aplique bien, es sobre los verbos típicos de algunos tipos penales que que cuando nos describen el comportamiento dan cuenta de la necesidad o exigen la necesidad de conocimiento o el deber presumir dicho conocimiento. Que claramente cuando nos exige conocimiento estamos ante un comportamiento doloso, pero cuando nos exige el deber de presumir ese conocimiento, por ejemplo en los delitos de receptación, en los delitos de lavado de activos, estamos ante comportamientos dolosos. Si el deber presumir da cuenta ya de que en estricto no estamos hablando propiamente del conocimiento que está en que está en el requerimiento anterior, ¿qué podemos concluir? Algunos opinan eh, a, favor, a favor de aceptar la imprudencia en estos delitos. Sin embargo, es una posición minoritaria, aunque no por ello totalmente desechable. Pero, ¿cómo comprendemos nosotros esta exigencia, estos términos? Es más bien en los términos del grado de conocimiento. Es decir, cuando se nos dice tenía conocimiento, claramente hablamos de un conocimiento pleno, indubitable. Para graficarlo, por ejemplo, en la concepción tripartita del dolo lo encajaríamos en el dolo directo. Desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, en el dolo, en el margen máximo. Y el deber presumir podríamos encajarlo o comprenderlo como supuestos de dolo eventual o en el margen mínimo propio de las teorías del conocimiento, pero todavía dentro de lo que es un conocimiento que nos permite comprender con claridad y con precisión
la relevancia de nuestro comportamiento o el hecho que estamos realizando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la receptación, viene un amigo y le entrega a una persona 15 celulares, todos celulares utilizados, eh, todos celulares más o menos modernos, muchos de los celulares con contraseña, y le encarga estos celulares con la finalidad de que simplemente los custodie por un determinado tiempo y para estos efectos le entrega una contraprestación. Eh, Finalmente, estos celulares son celulares robados y a través de actos de inteligencia, en un operativo se detiene a esta persona. Esta persona puede decir, yo no sabía, ¿no? La defensa legal de esta persona podría decir o alegar desconocimiento de la procedencia delictiva de estos bienes. Y entonces, claramente, analizadas las circunstancias, puede decirse que él debía presumir o podía presumir la ilegalidad eh, eh, de la que derivaba estos objetos, vinculada a estos objetos, ¿no? Pero cuando hablamos de que debía presumir, estamos diciendo que él debía conocer, o podía conocer, o que conocía, no con claridad, pero claramente conocía. Por ejemplo, eh, también en los casos de lavado de activos. Una persona que quiere comprar un inmueble valorizado en $500,000 y lo quiere pagar en efectivo. O una persona que no tiene un trabajo conocido, una persona que no quiere utilizar el sistema financiero, eh, una persona que quiere realizar la adquisición del bien, además a favor no propio, sino de tercero, que sería una especie de testaferro, pero él quiere hacer el pago al contado y en efectivo. Uno puede presumir que el dinero con el que se les está pagando tiene una procedencia delictiva, está generado a partir de actos delictivos, ¿no? Basta indagar un poco más en cada caso, pero el no hacerlo nos puede eh, llevar a estos supuestos. Y entonces, ambos términos, desde nuestro punto de vista, deben seguir comprendiéndose como actos, como supuestos de comportamiento doloso, no comportamientos imprudentes, ni otra forma de comportamiento subjetivo. Luego de haber problematizado un poco, haber debatido un poco sobre algunos aspectos problemáticos del dolo, que son aspectos bastante clásicos, estas preguntas y la discusión sobre estos tópicos data de mucho tiempo, probablemente de toda la historia de la imputación subjetiva, de la discusión que se ha hecho sobre la imputación subjetiva, pero hay una problemática algo más moderna y que es una novedad que se ha ido instalando incluso en algunos fallos judiciales, aquí en el Perú, en el extranjero, y hablamos de esta corriente que nos habla de la ignorancia deliberada. Nosotros hemos dicho que las teorías clásicas, tradicionales, conservadoras, las teorías de la voluntad, nos dicen que el dolo es conocimiento y voluntad. Las teorías más modernas, o si se quiere decir contrapuestas, las teorías del conocimiento, nos dicen que el dolo es conocimiento, que la voluntad no tiene ningún sentido y por tanto no fundamenta de ninguna manera el comportamiento doloso. Pero a partir de lo que se llama como la teoría de la ignorancia deliberada, se quiere decir, se quiere sostener incluso que no importa
para que se tipifique un comportamiento como doloso, ni la voluntad y tampoco el conocimiento. Es decir, estaríamos ante comportamientos dolosos sin voluntad y sin conocimiento. Una cosa que trae abajo, que derriba toda nuestra construcción teórica y nos tira abajo las 7 diapositivas anteriores. Y entonces nosotros tenemos que encontrar una explicación. O hasta este punto nos mantenemos en sostener que el dolo es conocimiento, nosotros acogemos la posición de las teorías cognitivas, o, eh, o el dolo es conocimiento hasta aquí, pero hacia adelante puede haber también comportamiento doloso sin conocimiento. Debemos señalar con relación a este tópico que esto se produce básicamente por la importación de una figura que no es propia de nuestro sistema, de nuestra tradición occidental, sino esta se genera en el common law, en Inglaterra, Estados Unidos, y es ahí donde se aplica, donde se ha ido aplicando, donde se ha ido condenando a algunas personas, en algunos casos, en supuestos en los que se ha aceptado incluso que el autor desconocía la realización del comportamiento. Desconocía que su comportamiento estaba vinculado a la producción de un determinado resultado concreto. No. En Estados Unidos se ha tratado de organizar, dicho sea de paso, en la tradición del common law, no existe una tipificación, es una administración de justicia más jurisprudencial, más que legal. No existe una tipificación de comportamientos dolosos y comportamientos imprudentes, como sí existe aquí en Perú, existe en los países de tradición occidental, Alemania, España, Italia, Perú, Sudamérica en general. Sin embargo, en algún momento en Estados Unidos se trabajó, se generó una iniciativa de organización de estas categorías sueltas y se generó la imputación subjetiva, se subsumió o se encuadró, se identificó 4 elementos dentro de la imputación subjetiva, ¿no? Ellos hablaban del conocimiento, de la intención, de la temeridad, ellos hablan de la recklessness y de la culpa. Esta temeridad, esta recklessness es lo que más o menos puede equipararse con lo que nosotros conocemos como dolo eventual. Sin embargo, es una construcción jurídica totalmente diferente a la nuestra, pero que básicamente nos indica eso. Es decir, puede tipificar un comportamiento como doloso, aún en supuestos en los que no existe conocimiento. Eso es básicamente. En España, desde hace algún tiempo, se ha ido aplicando y cada vez con mayor frecuencia esta teoría de la ignorancia deliberada, y por ejemplo la encontramos en 2 casos bastante conocidos. El caso de Lionel Messi. Ustedes conocen a Lionel Messi, saben quién es, ídolo para muchos de ustedes seguramente. Yo tengo otras preferencias, pero no niego sus capacidades futbolísticas. Lionel Messi fue condenado por la justicia española aplicando esta ignorancia, esta teoría de la ignorancia deliberada. Él
eh, fue procesado, dicho sea de paso, inicialmente, quien fue procesado por delitos fiscales fue su padre, eh, en quien Lionel Messi encargó la administración de sus fondos, el pago de sus impuestos, pero su padre, con profesionales expertos en la materia, generaron la forma de evadir impuestos. Entonces, la defensa en su momento de Lionel Messi fue el señalar que él desconocía los detalles de cómo se llevaba adelante su contabilidad, su tributación, y efectivamente es posible que él desconociese esos detalles. Él se dedicaba a jugar fútbol, él eh, estaba 24/7 pensando en la Champions, en la Europa League, en la Liga Española, en todo lo que tiene que ver con el fútbol. Claramente él no estaba preocupado pensando en si se pagaba bien o no los impuestos que debía pagar. En sí, su padre y los profesionales que lo acompañaban estaban realizando correctamente la labor, eh, con relación al pago de impuestos. Sin embargo, la justicia española entendió eh, que pues la gente no puede ir por la vida desinteresándose absolutamente de sus obligaciones personales, ¿no? Es decir, si una persona tiene la obligación de pagar impuestos, pues si no se va a inmiscuir en el detalle de toda operación, por lo menos debe realizar actos de supervisión, actos de control, que de alguna manera le permitan eh, corroborar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones. En este caso estábamos ante un desinterés absoluto. Se aceptó que efectivamente Lionel Messi ignoraba el detalle de cómo se realizó este fraude fiscal. Sin embargo, lo condenaron aplicando la teoría de la ignorancia deliberada, ¿no? Otro caso importante, conocido, es el de la infanta, la hermana del rey de España, también por fraude fiscal. Sin embargo, en este caso se absolvió por cosas distintas, pero se aplicó también, se hizo aplicar esta figura en ese caso. Y es uno de los cuestionamientos, que se hace a esta teoría de la ignorancia deliberada, el hecho de que se relajen las exigencias de la prueba del conocimiento, de este elemento subjetivo fundamental para imputar como doloso determinado comportamiento, ¿no? Eh, no importa ya si se conoce o no, simplemente se imputa como dolo a partir de identificar algún eh, supuesto de indiferencia. Eh, es una crítica que lo que nos dice es que esta teoría debe aplicarse y administrarse con cuidado. Sin embargo, ha sido de bastante utilidad, para otro tipo de casos, como es, por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas. Una persona te intercepta en el aeropuerto y te pide que traslades un maletín de un lugar a otro, que te subas a un avión, al avión que vas a tomar, que te subas al avión y que llegando a tu destino se lo entregues a alguna persona que te va a también interceptar y te lo va a pedir. Te ofrece para ello una contraprestación eh, bastante jugosa de $5.000, $10.000. Eh, y entonces lo que se dice es que no importa si tú sabías o no cuál era el contenido de esa maleta, eh, porque eh, efectivamente tú no abriste la maleta, pero es una ignorancia deliberada. Es decir, tú desconociste porque quisiste desconocer. Pudiste haber preguntado, pudiste haber tomado los datos del
de la persona que entregó el maletín. Se pudo haber abierto el maletín para verificar el contenido. Y entonces, al no haberse producido esto, se aplicaba la teoría de la ignorancia deliberada. Un caso bastante didáctico es el que también plantea Sánchez Vera Gómez Treyes en un artículo sobre la ignorancia deliberada, en el que en la legislación española estaba sancionado, era una sanción penal el hecho de que personal militar abandonase el claustro militar sin permiso. Y entonces, en un determinado fin de semana, un miembro del cuerpo militar lo que hace es simplemente salir, pero sin verificar la relación de personas que podían salir, que estaban autorizadas a salir. Simplemente salió sin revisar esa lista. Efectivamente, esta persona estaba en la lista de los que no podían salir o no estaba en la lista de los que podían salir y fue procesado por este delito. Su defensa alegó desconocimiento. Efectivamente, se estableció que él no había conocido. Sin embargo, él tenía la obligación de conocer. Estos casos, y por tanto se aplicó la ignorancia deliberada, o este caso se comenta como un supuesto típico de ignorancia deliberada. También encontramos en el ámbito empresarial de los delitos que se cometen desde la actividad de la empresa, supuestos o determinados hechos que podrían encajar en esta figura, que es cuando organizacionalmente determinada persona que ostenta algún cargo importante se aleja de determinados hechos y pone entre determinados hechos riesgosos y su administración y su función y su labor, funcionarios o departamentos intermedios, con la finalidad de no poder, en algunos casos, no poder alegar desconocimiento y por tanto librarse de cualquier responsabilidad dolosa que pudiera surgir. Aquí tenemos que hacer una diferenciación porque están los casos en los que no en todos los casos de distribución de roles se puede hablar de una ignorancia deliberada. Existe la necesidad de generar una distribución de roles en muchas actividades, sobre todo en un mundo contemporáneo como el nuestro, pero y evidentemente esa distribución, esa organización natural que es razonable y adecuada para el desempeño de la labor empresarial, no puede generar una responsabilidad en quien está alejado del hecho. Eso es evidente. Pero la cosa es distinta cuando uno se aleja del hecho irracionalmente solamente para generarse un escudo de protección penal. Cuando ello no tiene ningún tipo de explicación razonable o cuando no existe mayor necesidad. Entonces, evidentemente, en el caso concreto se verificará si estamos ante un caso natural de organización, un caso regular de organización o de una organización innecesaria que se establece con fines de que determinados delitos se sigan cometiendo sin la participación o responsabilidad de este agente finalmente organizador. ¿No? Entonces, con relación a la ignorancia deliberada, su admisión o no, existe una corriente y es la que nosotros asumimos,
y es que básicamente los casos de ignorancia deliberada se pueden resolver como casos de dolo eventual o como casos de conocimiento. En el fondo, en cada uno de los supuestos planteados, si bien eh, podría estarse ante el hipotético hecho de que efectivamente no se conocía, el autor podía perfectamente conocer. Normativamente puede entenderse como el autor conocía. Ojo que la imputación a título de dolo no es una imputación naturalista, es una imputación normativa. Entonces, eh, claramente estamos ante supuestos de este tipo. El tipo que pasa la maleta no es que no sepa o no es que pueda intuir lo que hay en la maleta. Claramente sabe que si parte de un determinado país donde el tráfico se encuentra marcadamente presente, un desconocido se le acerca, le paga muy bien por el simple hecho de transportar una maleta, claramente el contenido de esa maleta puede ser de insumos o de droga o de algún otro elemento con ese mismo grado de ilicitud, con ese mismo grado de prohibición. Entonces, podemos estar en ese caso y en los otros también ante supuestos de dolo eventual. Y de esa manera puede perfectamente resolverse sin la necesidad de romper esa estructura de la imputación subjetiva, esa estructura del dolo como conocimiento. Sin embargo, esta es una discusión evidentemente presente que se va a seguir desarrollando, que va a seguir dando muchas cosas de qué hablar. Eh, para continuar y un poco ya ir cerrando la exposición, también podríamos hablar del error de tipo. Lo haremos más brevemente y de repente si alguien tiene alguna inquietud podemos ahondar en este tópico. La base normativa del error de tipo la encontramos en el artículo 14. Algún conocido autor decía, aquello que no es dolo es imprudencia, o aquello que no, siempre la imprudencia es un supuesto de error, y efectivamente es así. Esto se encuentra en el artículo 14 del Código Penal, que nos dice, ¿no? El error sobre un elemento del tipo por respecto a una circunstancia que agrave la pena, si es invencible, excluye la responsabilidad o la agravación. Si fuere vencible, la infracción será castigada como culposa cuando se hallare prevista como tal en la ley. Esto nos quiere decir que eh, aquel error de tipo invencible que no pueda superarse con un acto diligente del autor, no le puede generar una responsabilidad penal, no le puede generar un reproche o no le puede generar el ser pasible de una consecuencia punitiva. Pero aquel error que puede ser superado con un acto de diligencia, evidentemente sí. ¿Sí? Pero sin embargo, al ser un error y por tanto, al ser un supuesto en el que el conocimiento del autor no es pleno, no es concreto, no es íntegro, sino solo un conocimiento abstracto, difuso, lejano, eh, no se cuenta con un grado de conocimiento suficiente como para imputarle al autor un comportamiento doloso, ¿no? Eh, Eso es básicamente el error de tipo vencible, invencible. Podemos hablar del error de tipo y el error de prohibición. El error de tipo tiene que ver con el desconocimiento de alguno de los elementos del tipo penal. El error de prohibición tiene que ver con el conocimiento de la licitud o ilicitud del hecho. Por ejemplo, en los delitos de violación sexual. Sí, un elemento importante es el conocimiento de la edad de la víctima, ¿no? Porque un acto que puede parecer consentido por ambas partes puede no serlo si la víctima es menor de 14 años.
aunque expresamente manifieste su voluntad, su aceptación, su consentimiento, esa voluntad no tiene efectos jurídicos, no tiene validez jurídica. Es una menor eh, donde se protege, donde el derecho penal protege más que la libertad sexual, la indemnidad sexual, y por tanto, si el autor desconoce el elemento, este elemento de la edad, que por las particularidades de la víctima, por las particularidades del autor, por las circunstancias en que se produce el hecho, él entiende razonablemente que esta persona podía tener una edad superior a la de 14 o a la de 18, estaremos frente a un error de tipo. Sin embargo, como señalábamos anteriormente, ¿no? La imputación se realiza en el momento del hecho y con las particularidades del autor. No podría alegarse un error de tipo, en este caso, si el autor sería el profesor de la víctima o si el autor sería un familiar de la víctima. No, claramente ese desconocimiento no es alegable. El error de prohibición tiene que ver básicamente pues, eh, con el conocimiento de la ilicitud. Por ejemplo, alguien practica o realiza una práctica abortiva aquí en Perú sin saber que dicha práctica está prohibida, dado que en su país el aborto bajo las mismas circunstancias es un caso, es un hecho que está totalmente permitido, ¿no? Ahí podría alegarse de un error de prohibición. Evidentemente, tendríamos que añadir algunos otros elementos particulares que le den razonabilidad a esa conclusión, pero grosso modo, eso es el error de prohibición. Se habla, para terminar, se habla de algunas desviaciones del curso causal en el ámbito del error. Por ejemplo, se habla del aberratio ictus, que se conoce como el error en la trayectoria o el error en el acto, ¿no? Algún ejemplo que hemos puesto, por ejemplo, A dispara B, pero alcanza a C y le produce la muerte. Entonces, estamos ante un error. Alguien quería disparar por la mala puntería, que no le da a quien sería su objetivo, sino a otra persona. Eh, el dolus generalis, la acción en dos actos, el típico caso de manual, A lesiona a B con dolo de matar, creyéndolo muerto, A lanza a B a un río donde finalmente muere ahogado. La doctrina entiende que no podría tipificarse esto como una tentativa con relación al primer acto y como un comportamiento imprudente respecto al otro, respecto al segundo. Se entiende que el dolo de matar se analiza en conjunto, eh, verificando el hecho en su integridad, y por tanto el dolo de matar se materializa en estos comportamientos. Es doctrina uniforme en ese sentido y el dolus generalis básicamente es un recuerdo teórico eh, que ha quedado para la historia. El error en el objeto. A dispara contra un objeto pensando que es por ejemplo, un cazador dispara contra un objeto pensando que es un venado, sin embargo, luego se percata que era otro cazador, era otra persona, que también estaba por la misma zona, ¿no? Claramente, él desconoce el objeto, no tiene el suficiente grado de conocimiento para asumir que efectivamente es una persona, y en ese caso la doctrina nos dice que podríamos sancionar como comportamiento imprudente, como homicidio culposo, como homicidio imprudente, pero no como homicidio doloso a quien en estas circunstancias le produce la muerte a otra persona. O el error in persona nos dice, A lesiona contra una persona pensando
que es D. Sin embargo, se trata de la persona C. Aquí, por ejemplo, alguien, el típico caso de la persona que tiene animadversión por por el amigo del, del padre, por determinadas circunstancias, y en un determinado momento se dispone a darle muerte mediante un disparo. Sin embargo, eh, el padre, que tenía buena amistad con, con esta víctima, con quien iba a ser la víctima, y intercambia, digamos, la chaqueta, la vestimenta, el saco, y entonces la persona que dispara cree que está disparando contra quien tiene animadversión, sin embargo, dispara contra su padre. Aquí no podría haber una tentativa de homicidio con relación a la persona con quien tiene animadversión y homicidio culposo contra el padre. Eh, Claramente él identifica a una persona y realiza un comportamiento con el conocimiento pleno de que está atentando contra la vida de una persona, ¿no? Por tanto, esto se tipifica como un homicidio doloso. Eh, Sin embargo, no se tipificaría el hecho como un supuesto de parricidio, ¿no? Eh, Porque claramente en el parricidio el elemento fundamental es el conocimiento del vínculo eh, que se tiene con la vida, el vínculo consanguíneo. Bueno, dicho estas cosas, nos quedan algunos breves minutos y quedo presto para algunas preguntas o inquietudes que ustedes tengan. La imputación subjetiva, el dolo y la imprudencia son categorías bastante densas. No hemos entrado en profundidad, no nos alcanzarían estas 2 horas. Hemos tratado de identificar y hablar un poco de los principales tópicos, de los principales aspectos problemáticos, pero podríamos enriquecer algún punto en particular respecto del que tengan alguna duda, ¿no? Antes, habiendo dicho eso, además, quiero agradecer su participación. Espero la exposición haya sido clara, haya sido amena, y bueno, quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, doctor Julio. En nombre de la Escuela Garantista, agradecerle por su exposición, por el tiempo y predisposición, ¿no? Ahora invitamos a los alumnos, por favor, a realizar en este breve tiempo que nos queda preguntas. Doctor, hay una pregunta en el chat, no sé si usted la visualiza o en todo caso yo se la A ver, puedo leer si desea. para, para dejar de visualizar la diapositiva eh, y ver la pantalla completa del Zoom, Ajá, tiene que hacer clic, me parece arriba hay una especie de cuadradito que dice dejar de compartir pantalla. primera renombrar, ocultar vista propia, fijar el video. Ah, ok, acá. Nueva función, detener video, ¿qué dice acá? Función, grabar, ocultar un panel de video, compartir. Ya, no. Pero puedo leer el chat. Ujú. Sí, ya vale. Ya. En el chat hay una pregunta. Ujú, ya, ok, ok, buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el aberratio ictus y el error in persona? Ya, la diferencia es que la aberratio ictus es un error en la trayectoria, es decir,
por ejemplo, en el mismo ejemplo de que una persona quiere atentar contra otra mediante un disparo. Alguien visualiza a la víctima, dispara contra ella, sin embargo, debido a la mala puntería, no le doy a esa persona, sino le doy a otra, que puede encontrarse eh, cerca de la potencial víctima. Y en el error in persona, yo confundo una persona por otra. Es decir, yo atento contra, contra, contra el sujeto que estoy viendo enfrente, sin embargo, y disparo y le doy a esa persona, le produzco la muerte, sin embargo, esa persona no era quien yo pensaba. No se produce una desviación en la trayectoria, sino que es el objeto o el sujeto que no se condice con quien se pensaba que era. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, doctor, en el mismo canal ya están llegando dos preguntas más. No sé si usted las A ver, puede analizar. no se puede explicar la tipicidad subjetiva y previsión individual. Sí. A ver, en el delito imprudente, vamos a ser más o menos cortos porque nos quedan poquísimos minutos. En la imputación subjetiva, en el ámbito de la imprudencia, eh, hemos dicho que el dolo, desde la perspectiva de las teorías de la voluntad, es conocimiento y voluntad, y desde las perspectivas de las teorías del conocimiento, es conocimiento. ¿Ya? Sin embargo, debemos decir que el conocimiento en una u otra teoría que se exige para el dolo es un conocimiento a lo que Bernardo Feijó llama un conocimiento concreto del riesgo eh, que conlleva el comportamiento del autor. Digámoslo, de alguna manera es un conocimiento que le permite al autor la comprensión integral del hecho, completa del hecho. Por tanto, es un conocimiento importante. La imprudencia, por tanto, tiene un conocimiento menor. La doctrina habla de cognoscibilidad. El autor eh, no conoce plenamente, eh, conoce en menor medida, pero a ello la cataloga como un supuesto de cognoscibilidad, ¿no? El autor no realiza un comportamiento identificando su objetivo, sino que más bien lo que pasa en el delito imprudente es que se infringe un deber de cuidado y a partir de eso se produce un resultado no querido, ¿no? Del cual no se tenía un conocimiento pleno, sino solo una cognoscibilidad. Se hablaba también de la imputación individual, lo hemos referido anteriormente, ¿no? Cuando hablamos de la responsabilidad individual o la imputación individual del autor es que lo analizamos en sus circunstancias, con sus conocimientos, con sus capacidades. No colocamos para el análisis de responsabilidad a un hombre medio analizado por un observador objetivo, ¿no? Lo que denomina la doctrina. Otro, en sus ejemplos, ¿cómo respondería el autor? Bueno, justo ya lo había señalado, ¿no? En el caso de la aberratio ictus, A dispara, pero alcanza a C, claramente ahí puede hablarse de una tentativa de homicidio y homicidio imprudente. En el dolus generales hay un dolo. En el error, en el objeto, A dispara contra un objeto pensando que es un venado, ahí hay un supuesto de imprudencia, porque un elemento importante que debió conocerse se desconocía, que es que no estaba disparándose contra un animal, sino contra una persona. El elemento persona es absolutamente relevante y por tanto no hay un conocimiento suficiente para imputar un comportamiento doloso.
Y en el error in persona se tipifica como un caso de, como un supuesto doloso. Es decir, uno tiene el dolo de matar a una persona y efectivamente mata a una persona. Sin embargo, la persona no era esa, sino otra, pero obtuvo el resultado o era consciente del riesgo que su comportamiento le generaba para la vida de una persona. Hay creo que podemos responder alguna pregunta más. Nos dice, ¿cuál sería la diferencia entre la ignorancia deliberada con una culpa consciente? La diferencia radica en el grado de conocimiento. He dicho que la ignorancia deliberada podría, tal cual está planteada, podría resolverse como, como supuestos de dolo eventual o simplemente como supuestos de dolo, porque se entiende que a partir de determinadas particularidades del hecho, se puede imputar un conocimiento al autor, ¿no? La persona que realiza el maletín en el aeropuerto de Bogotá recibe un maletín o acepta que le entregue un maletín desconociendo su contenido para que lo lleve al destino de su viaje, donde una persona desconocida va a recoger el maletín y por el que se le va a pagar una importante cantidad de dinero. Los elementos son suficientes como para razonablemente asumir que el contenido de ese maletín pues, puede ser cocaína o algún otro derivado, ¿no? Entonces, la diferencia entre la ignorancia deliberada y la imprudencia o la culpa consciente es que en la culpa consciente el grado de conocimiento es aún menor. Por ello es que no se imputa la ignorancia deliberada como supuestos de culpa, sino como supuestos de dolo. Me parece que esas son las preguntas. Doctor, hay una pregunta más en el chat, no sé si me permite, se la leo para que la pueda responder en estos 2 minutos que nos quedan. A ver, gustoso. Ya, Henry nos dice, ¿cuál sería la diferencia entre un homicidio simple por dolo eventual y un homicidio culposo por inobservancia de reglas de ocupación? ¿El dolo eventual también puede presentarse por negligencia de la víctima? A ver, por favor, repíteme la pregunta. Ahí va. Dice, ¿cuál sería la diferencia entre un homicidio simple por dolo eventual y un homicidio culposo por inobservancia de reglas de ocupación? ¿El dolo eventual también puede presentarse por negligencia de la víctima? Ya. ¿Cuál es la diferencia entre un homicidio por dolo eventual y culpa? Bueno, volvemos a lo mismo. El elemento que va a determinar o decirnos si estamos ante un comportamiento doloso o culposo es el grado de conocimiento que el autor tenga del riesgo que su comportamiento ha generado para la lesión de un determinado bien jurídico, en este caso la vida. Si el autor tiene conocimiento, un conocimiento al que denominamos claro, concreto, cercano, íntegro, vamos a hablar de dolo. Y si es que no, si el conocimiento es lejano, por tanto, vamos a no ser plenamente conscientes del resultado que el riesgo puede generar, y entonces estaremos ante un comportamiento culposo. El otro extremo de la pregunta era si se podía producir un homicidio culposo por inobservancia de reglas de profesión. Sí, doctor, efectivamente. Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, eh, hace un tiempo, a ver, espero haber comprendido bien la pregunta,
tuve un caso en el que se procesó, se investigó a un empresario constructor eh, a cargo, además de que tenía a cargo una obra de remodelación en el piso 15 de un edificio, eh, y donde un trabajador cayó y evidentemente perdió la vida. Entonces se investigaba en ese caso si es que se había incumplido algún deber de cuidado que le exigía la profesión a este encargado de la obra. Eh, y bueno, se verificó que él había cumplido con todas las obligaciones, había señalizado las zonas de peligro, había instruido a sus trabajadores de cómo tener los cuidados en determinados espacios, les había proporcionado todos los instrumentos de seguridad, y sin embargo se verificó más bien y por tanto se le excluyó de responsabilidad dolosa y también culposa. Se estableció que no existía el hecho no tenía connotación penal y más bien se aplicó el criterio de la competencia de la víctima eh, para sostenerse que el resultado se produjo por la misma negligencia de la víctima. Es decir, fue el trabajador que debiendo colocarse el arnés, que no se colocó y que ingresó a una zona donde no realizaba labores simplemente para verificar un hecho externo que estaba sucediendo en ese momento y por el que finalmente perdió la vida, ¿no? Entonces, sí se analiza eh, las reglas del cumplimiento de los deberes de la profesión, tanto de quien puede ser imputado por el delito como de quien resulta víctima en un caso como este, ¿no? Listo, doctor. Ahora creo que esas sí serían todas las preguntas. Bueno, agradecerle de nuevo en nombre de la Escuela Garantista y muchas gracias pues por quedarse para poder resolver todas las dudas de nuestros participantes, ¿no? Agradecer también a los estudiantes su participación y elaboración de preguntas para hacer de alguna manera un poco más dinámico este curso. Perfecto. Muchas gracias a ustedes, a la Escuela Garantista, Cerejus, y bueno, a todos los que han estado escuchándonos. Y bueno, agradecerles por todo y espero nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Listo, doctor. Hasta una segunda oportunidad. Hasta luego.